Estamos de vuelta en Punto Económico y me gustaría hacer unos comentarios con respecto a las entrevistas anteriores. La primera con respecto al tema de educación con el señor Daniel Mora, y voy a tratar de juntarlo con la segunda entrevista del señor Guillermo Quintana sobre microfranquicias y microcréditos. El crecimiento de un país básicamente lo hace su gente, los peruanos, es decir, no hay de otra. Y los peruanos son finalmente los que sostienen poco a poco el crecimiento, pero en la medida en que la mayoría de peruanos podamos tener mejor educación, entonces la posibilidad de aumentar los ingresos comunes en general va a ser mucho mayor. Por eso es tan importante el tema de educación. Cuando en una industria, por ejemplo, se requiere personal y el personal que se requiere no tiene las competencias adecuadas para lograr los objetivos que se buscan en la industria, como por ejemplo, no pueden trabajar en equipo, han sido de repente han sacado muy buenas notas en el colegio, pero no tienen esas habilidades para poder trabajar en equipo y poder brindar soluciones, poder entender y analizar un problema y poder compartir ideas con gente sentada en una mesa. Entonces ahí vamos a tener un problema y por lo tanto no va a llegarse de repente al objetivo en esa mesa de trabajo dentro de esa industria y de repente a la hora de competir con otro país, supongamos un país asiático, un país europeo, un país que está creciendo en Latinoamérica, vamos a tener, digamos, una desventaja, y la desventaja se basa en la gente, porque son las personas las que toman finalmente las decisiones dentro de una empresa. Por más infraestructura, por más, mejor logística que haya, por más, acceso al mar que tengamos o las ventajas que podamos tener de repente con respecto a nuestros recursos naturales, si las personas no entienden estas oportunidades y las personas no visualizan la posibilidad que hay de convertir un activo en flujo de caja, de convertir la stevia en una parte del país a través de un proceso productivo, en un producto que puede ser sustituto al azúcar, por ejemplo, o en la pesca o igual en servicios o en Internet. Son las personas finalmente las que transforman, las que se dan cuenta de las oportunidades que existen dentro del país y las que transforman esa oportunidad y transforman los activos que se ven de ser un activo a ser flujo de caja, a ser ingresos, a ser, un producto que alguien en alguna parte del mundo o en el país compre y que eso se convierte en un ingreso. Son las personas las que crean ese pase de un activo a un flujo de caja, que es la base principal para que exista, acumulación de riqueza. Eso es básico. Pero para que las personas tengan ese capital humano para poder encontrar oportunidades y para convertir una oportunidad en un flujo de caja, o sea, para convertir una oportunidad en un ingreso, y eso lo vemos bastante con los emprendedores, y ahí entra la segunda parte, lo que hemos visto en la segunda parte de la entrevista, la cantidad de emprendedores que tenemos en el país. Si no podemos tener personas que puedan hacer, o si la mayoría de peruanos no pueden hacer ese traspase de encontrar oportunidades y convertirlas en flujo de caja, entonces nos van a llevar la delantera, probablemente en una competencia en el futuro. El mundo se está convirtiendo cada vez más a una sociedad, donde abunda la información. El problema ya no es el hecho de saber o no saber, algo, porque casi toda la información está en Internet. El punto ahora está en encontrar oportunidades, en poder saber dónde encontrar la información y cómo convertir esa información en procesos productivos, de una forma creativa, en un producto, en un servicio que alguien finalmente termine comprando. Para eso se necesita educación y se necesita ciertas habilidades en las personas, ciertas competencias en las personas, como las que comenté al principio: trabajo en equipo, resiliencia, la posibilidad de que si las cosas me van mal, no me simplemente metiendo en la cama a decir cómo las cosas me fueron mal, no, sino realmente la gente, emprendedora, empuje, si le va mal y pierde todo, pues lo vuelve a hacer de cero, porque tiene esa capacidad personal y esas habilidades y ese conocimiento adquirido muchas veces a través de la educación. No es el único camino, pero es un buen camino para poder, salir adelante y eventualmente convertir nuevamente activos en flujo de caja. Y eso finalmente lo que hace es le da trabajo a más personas que probablemente no tengan esa misma habilidad. Pero en la medida en que más personas hagan eso, va a ser mucho más fácil tener mucha más gente empleada. Porque en la medida en que más personas encuentren oportunidades, se van a crear más empresas. No importa si sean pequeñas, medianas o grandes. Lo óptimo es que vaya de una microempresa, pase a una pequeña, una mediana, una grande. Que las empresas crezcan, que cada vez menos empresas terminen muriendo en el camino.
Pero lo importante es que en la medida en que haya más empresas, van a haber más oportunidades de trabajo para todos los peruanos. Así que es importante el hecho de tener educación, digamos, básica, fundamental, para que las personas puedan crear empresa, para que se puedan crear estas microempresas de las que hablábamos en la segunda parte del programa. Ahora, la educación no es lo único. La educación es una parte de lo que se necesita para que los peruanos tengamos capital humano. Todas las personas todos los peruanos deberíamos tratar, sobre todo los padres de familia, que son los primeros que introducen esta posibilidad de que los hijos tengan capital humano, deberíamos tratar de formarnos entre nosotros mismos y tratar de aumentar nuestro capital humano. Y aumentar el capital humano no necesariamente significa solamente estudiar una carrera técnica o estudiar una carrera profesional. Implica también tener ciertas habilidades paralelas que son importantes en la vida económica. Una de las que siempre comentamos acá, por ejemplo, es educación financiera. Educación financiera que debería ser, digamos, tratada desde la escuela y desde los hogares. Otro tema que tiene que ver mucho es el tema del espíritu comercial. El espíritu comercial es un tema bien importante, el tema de cómo vendemos cosas. Lamentablemente, muchas veces la etiqueta de vendedor no es bien vista cuando alguien dice yo soy vendedor. Y no hay una universidad o una escuela, por ejemplo, para aprender a vender. Pero finalmente la gente que termina saliendo adelante muchas veces tiene espíritu comercial, o sea, tiene capacidad de venta. Y capacidad de venta no significa que venda un producto. Las personas se venden a sí mismas también cuando, por ejemplo, buscan un trabajo. Esa capacidad de venderse a sí mismo, esa capacidad de vender un producto, de vender un servicio, esa capacidad o esa habilidad de vender es bien importante. A veces termina siendo mucho más exitoso una persona que tiene habilidades interpersonales de comunicación con diferentes personas que una persona de repente que es muy buena en los estudios, pero que a la hora de que está en un trabajo no interactúa con las demás personas. La persona que tiene capacidad de interacción tiene la capacidad de ver oportunidades también en el mercado, porque finalmente en el mercado es donde están las oportunidades, no, en un escritorio. Son ciertas habilidades las que creo que poco a poco los peruanos deberíamos ir forjándonos en nosotros mismos, y los padres de familia deberían ir forjando también en sus hijos. No pongamos todo el peso en una escuela o en una universidad. Hay un montón de cosas que tienen que ver con competencias de la persona, con habilidades de la persona, que no se forman en una escuela o en una universidad, sino que se forman desde casa. El hecho de poder, ir en contra de la adversidad, el hecho de tener criterio y sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, el hecho de poder entender el entorno y comenzar a ver oportunidades. Hay ejemplos, la vez pasada comentábamos con algunos panelistas con respecto a la posibilidad, por ejemplo, que le abre a una persona el hecho de que desde pequeño, comience a visitar diferentes situaciones, diferentes entornos, porque le da más campo de visión, ve cosas que probablemente otras personas no puedan ver que implique, por ejemplo, oportunidades de negocio. Si alguien se va camino de repente de vacaciones del punto A al punto B dentro del Perú, y en el camino va a haber diferentes contextos y se va a poner a analizar y va a decir, ¿y por qué acá no hay tal servicio? Si hubiera tal servicio, de repente la gente estuviera mejor. ¿Por qué acá falta tal producto? Si hubiera tal producto, de repente fuera mejor. ¿Por qué la gente hace muy buen producto en este lugar y nadie lo sabe? Y debería este producto salir, a Europa, en donde la gente europea es altamente consumidor de tal producto. Esta capacidad de ver, de observar, más allá de lo que uno, usualmente ve, es decir, la capacidad de observación y de análisis, es bien importante y es parte de las habilidades que una persona debería tener. Esto no solamente tiene que ver con educación, pero obviamente la educación es vital, es importante. Y como hablábamos con el congresista Daniel Mora, parte de lo que debería, en mi punto de vista, suceder es que cambie la forma en los colegios y en las universidades de educar a las personas. Ya no estamos en la época de tener un profesor impartiéndonos información. La información se puede obtener en Internet de una manera muy rápida y muy fácil. Inclusive hay sistemas para poder, si yo quiero aprender a hacer zapatos, puedo bajar mi información y puedo saber cuál es el mejor procedimiento para hacer zapatos, o puedo buscar la norma técnica para poder hacer zapatos. El punto no está ahí, no está en la información, es la capacidad que una persona tiene para utilizar la información, procesarla, analizarla, resolver problemas de una manera sistemática y poder finalmente resolver algún problema para alguien, así sea emprendedor o así sea empleado dentro de una empresa.
eso, digamos, es indiferente. Esas capacidades son las capacidades que poco a poco, como peruanos, deberíamos ir forjando desde las familias, pasando por los colegios, yendo a las universidades y además, y hay otro punto bastante importante también, en los trabajos. La forma en que, digamos, las empresas interactúan, la forma en que las estructuras de una organización están hechas, deberían estar hechas, digamos, para hacer que la gente pueda proponer, ser creativa. No deberíamos estar en la época donde un jefe simplemente dicta órdenes a las personas dentro de un trabajo. Deberíamos estar en la época donde los jefes son facilitadores de las personas para que las personas puedan decir cómo dentro de sus lugares de trabajo podrían mejorar, facilitar herramientas para que eventualmente esas ideas para mejorar esos puestos de trabajo funcionen para toda la empresa. Creo que son algunas ideas que les dejo para pensar este fin de semana, amigos. Que tengan un buen fin de semana. Esto es Punto Económico. Yo soy Luis Alexis Sánchez y conmigo hasta la próxima semana. El día lunes los espera David Rivera. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.